Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a ese gran Dios por permitirnos una vez más disfrutar de su palabra. En la mañana de hoy he traído un mensaje que se llama Jesús, el gran sumo sacerdote. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Este es un pasaje maravilloso de la palabra de Dios y bueno, en esta mañana, ¿verdad? Quiero que lo internalicemos, que lo estudiemos, que lo escudriñemos, como dice la palabra. Primero quisiera hablar un poco acerca de la palabra sacerdote. Muchos creen estar familiarizados con el término sacerdote, pero en realidad sus creencias están basadas generalmente en tradiciones o tienen otros fundamentos poco sólidos que apuntan a la ignorancia y al desconocimiento de lo que realmente significa esta palabra. En este tiempo, en esta mañana, yo te voy a presentar 3 conceptos acerca de la palabra sacerdote. Vamos a estar revisando primeramente el concepto general según el mundo. Ellos limitan el mundo, la cosmovisión del mundo, limita el término de sacerdote a la Iglesia católica. Llámese sacerdote, padre, cura, aquel hombre con sotana. Y eso es un sacerdote. Esa es la visión general que tienen las personas por ser la religión tradicional. También he buscado este concepto según la RAE, la Real Academia Española, y lo define de la siguiente manera: persona dedicada y consagrada a hacer y celebrar sacrificios. Ahora bien, el tercer concepto que te traigo hoy es según la Biblia, según la palabra de Dios. Quisiera que leyéramos Hechos 5:1, un versículo más abajo del texto que leímos al principio. Dice lo siguiente, Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora bien, ¿cuál de las 3 definiciones es la correcta? Revisemos. La primera definición, según el mundo, evidentemente no es correcta y carece de fundamento. Muchas personas que siguen esta religión, la religión católica, ellos dicen: yo soy católico, apostólico, romano, pero no creo en los sacerdotes, no creo en el Papa. Y a mí de verdad esto me parece una falacia, porque ¿cómo puedes decir pertenecer a un grupo religioso y no creer ni obedecer a ninguna de sus autoridades? Entonces descartamos esta definición, pasamos a la segunda, la definición que nos da la RAE, Real Academia Española. Ella nos presenta un concepto quizás muy abierto y carente de propósito. Recordemos que ellos dicen que el sacerdote es una persona dedicada y consagrada a hacer y celebrar sacrificios, y hasta ahí llega. Ese significado carece de por qué, carece de cómo, carece de cuándos. Pero cuando revisamos el concepto bíblico, podemos confirmar que nos presenta una definición clara y precisa de lo que significa ser un sacerdote, como lo leímos en Hebreos capítulo 5 del 1 al 3. Entonces, siempre nosotros debemos filtrar
todo por la palabra de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, somos cristianos, amantes de la palabra del Señor, todo tiene que pasar por el filtro de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, no solamente para tratar este tema del sacerdocio, sino para consultarlo todo. Porque ¿a dónde vamos a consultar sino con el creador de todas las cosas, que es Dios? Entonces, si Dios constituyó el sacerdocio, nada ni nadie nos dará una mayor definición que Él mismo, y por eso es que buscamos respuestas en las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, el concepto verdadero, único, absoluto, es el que leímos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 5. Y en resumidas cuentas, o en palabras quizás un poco más sencillas, podemos decir que un sacerdote es un puente entre los hombres y Dios. Es importante revisar desde el Antiguo Testamento qué dice la palabra de Dios acerca del sacerdocio. Vamos a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Esto se lo dice el Señor a Moisés, y un poco antes, en el capítulo 25, en el versículo 8 de Éxodo, podemos leer: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el Señor le había dado la ley a Moisés y luego le había mandado a hacer un santuario o tabernáculo, y lo que acabamos de leer en el capítulo 28 es una orden que le da Dios a Moisés para que su santuario, su tabernáculo, sea atendido por esos sacerdotes, específicamente por Aarón y sus hijos. En este sentido, solo Aarón y sus descendientes podían ejercer el sacerdocio. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes también, pero había una diferencia entre uno y los otros, es que estos no podían entrar al lugar santísimo. Recordemos entonces que el tabernáculo, este es un tema maravilloso, pero wow, por cuestiones, ¿verdad?, de tiempo, y además que no es el tema central, solamente voy a hacer una descripción. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. En la primera parte, que es el lugar santo, podían entrar a ministrar los sacerdotes. Todos los sacerdotes podrían entrar a ministrar allí, cada uno tenía sus funciones y sus tareas dentro de ese lugar, pero solamente el sumo sacerdote podía traspasar la cortina divisoria al lugar santísimo, allí donde moraba la presencia de Dios. Esto lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Y de esa manera se expiaban los pecados del pueblo, no sin antes haber pedido perdón por sus propios pecados, tanto el sumo sacerdote como el resto de los sacerdotes. Es importante también destacar que el sacerdocio era una tarea exclusiva de la tribu de Leví, y por eso nos encontramos en la Biblia con el libro de Levíticos, donde se explica con mucho detalle las instrucciones que debían seguir los sacerdotes que prestaban servicio en el santuario o tabernáculo. Quizás este tema ya lo sabes, ya lo dominas porque tienes años en el Señor, pero si hay alguna persona que no tenga ese conocimiento, por eso hago esas aclaratorias. Aunque también muchas veces tenemos tiempo en el Señor, pero nosotros como cristianos, cuando leemos la palabra, que llegamos al libro de Levítico, no lo saltamos. Lo saltamos porque nos parece tedioso, porque nos parecen muchas leyes, porque eso era para sacerdotes y nosotros no somos sacerdotes, pero ojo con esas afirmaciones, porque de este libro podemos aprender verdades muy importantes acerca del pecado, de arrepentimiento, del perdón, de la santidad, y sobre todo es la base para entender en sí lo que es el sacerdocio. Entonces es tremendamente impactante cómo este libro nos enseña, ¿verdad? Y sobre todo cómo este libro, y como todos los 66 libros de la Biblia, apuntan hacia el Señor Jesucristo. Así que cuando llegue el libro de Levítico, no se lo salte, léalo, estúdielo, y si no lo entiende, pídele al Espíritu Santo que traiga iluminación de su palabra a su vida.
Habiendo ya explicado lo que es el lugar santo y el lugar santísimo, brevemente, continuamos. Hay una característica del sacerdocio que quiero resaltar. Se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 21, versículo 13. Dice así: tomará por esposa a una mujer virgen. Está hablando de los sacerdotes, ¿ok? Aquí no habla de celibato para los sacerdotes por ninguna parte. Inclusive, todo el capítulo 21 habla de la santidad de los sacerdotes, de cómo deben vivir, de qué es lo que deben hacer. Y en el versículo 13 dice que el sacerdote tomará por esposa a una mujer virgen, según la ley del mismo Señor. Leamos ahora lo que dice ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 27, el versículo 51. Nos narra un evento que parece simple, pero es maravilloso. Vamos a leer qué dice. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a dejarlo hasta allí. Y esto no es más que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con su último respiro, su último aliento, se rompió ese velo del cual habíamos hablado en el primer segmento, aquel velo que separaba al hombre natural de la presencia de Dios, y pasamos a un nuevo sacerdocio. Leamos qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este pasaje, ¿verdad?, nos dice que a partir de este momento, a partir de que se rompe el velo, hay un cambio radical en el sacerdocio. Culmina el sacerdocio arónico, de la cual veníamos hablando, y comienza el sacerdocio de Cristo. ¿Qué podemos decir del sacerdocio arónico? Dios estableció las leyes y los estatutos en su palabra, en el Antiguo Testamento. Todo divinamente cronometrado, todo estaba estipulado dentro de la ley, sus vestiduras, los oficios, cómo iban a ministrar, todo estaba ya escrito por Dios. Ellos solamente debían obedecer exactamente los estatutos que Dios había dejado. Pero podemos ver también dentro de la misma palabra cómo el sacerdocio, aún siendo una profesión, digámoslo de esa manera, tan santa, con tanta responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo, fue corrompido en varias oportunidades. Podemos leer de varios sacerdotes corruptos dentro de las Escrituras. Están los hijos de Elí en el primer libro de Samuel. En el libro de Ezequiel también hay una parte que dice que los sacerdotes violaron mi ley, dice el Señor en Ezequiel 22:26. En Jeremías 5:31 dice, los sacerdotes gobiernan por su cuenta. O sea, se rebelaban a Dios en reiteradas oportunidades. En Oseas 6:9 dice, como ladrones que esperan a algún hombre son los sacerdotes. ¡Wow! Miqueas 3:11, sus sacerdotes enseñan por precio. Ahí vemos cómo esa función sacerdotal ejercida por el hombre en diferentes oportunidades y en reiteradas ocasiones fue un sacerdocio corrupto, un sacerdocio que no era limpio, que no era santo. Y esto no era lo que quería el Señor. Inclusive en los tiempos de Jesús hay un hecho bien interesante narrado en los evangelios cuando Jesús es presentado ante Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces, tanto se ve desvirtuado el oficio sacerdotal, tanto se ve corrompido, que el sumo sacerdote tuvo al mismísimo Hijo de Dios frente a él y no le reconoció. Y no solo eso, Mateo 26:59 dice,
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Es decir, los sacerdotes también en el tiempo de Jesús eran unos comploseros, eran perversos, eran mentirosos, andaban buscando entre el pueblo cómo decir mentiras. Y esto eran personas que estaban a cargo de ejercer la función sacerdotal, eran sacerdotes activos dentro del templo del Señor. Ahora, si seguimos hablando de lo que estaba pasando aquí en el capítulo 26 del libro de Mateo, es tremendo porque está el Señor Jesús allí frente al sumo sacerdote Caifás y bueno, los están injuriando y están buscando falso testimonio y viene, lo podemos leer en el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En el versículo 65, que es lo que quiero resaltar, dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y allí tenemos un sacerdote, tenemos al sumo sacerdote quebrantando una vez más la ley, porque sepan ustedes que el sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestiduras porque toda aquella indumentaria tenía y sigue teniendo un significado espiritual. Leamos Levíticos 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Yo me pregunto, ¿acaso Caifás no sabía eso? Yo creo que sí lo sabía, porque él era un doctor de la ley, pero estaba lleno de pura letra y de letra muerta. Y sin saber, con esta ruptura de sus vestidos, estaba simbolizando el fin del sacerdocio arónico para darle paso al sacerdocio de Cristo. Ahora bien, iniciando la predicación, he dicho que el sacerdote es un puente entre Dios y el hombre. Entendiendo ahora lo que dice la palabra de Dios, vamos a leer 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí la palabra de Dios es bastante clara, hay un solo mediador, Jesucristo. Así que no pierda su tiempo y sus energías buscando favores espirituales por otros medios. Solo Jesucristo puede llevar su causa a Dios. Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo dijo el mismo Jesús, y por eso cuando nosotros oramos decimos en el nombre de Jesús, amén. Porque Jesús es el único que intercede por nosotros. No es María, no es José Gregorio Hernández, no es tu mamá que se murió, no es tu papá que se murió. Es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y con respecto a esto, yo siempre hago una ilustración o una analogía de una situación muy similar que vivimos todos. Aquí en algún momento, sobre todo viviendo aquí en nuestro país, hemos tenido problemas con algún servicio, llámese un seguro médico, seguro de vida, televisión, internet, tantos servicios que podemos tener. Y si falla, ¿verdad? Nosotros llamamos a la compañía y no nos resuelven el problema y vamos y no nos resuelven el problema y llega un punto en que tú solamente quieres hablar con el jefe, con el gerente. Uno dice: llámame al gerente, porque has hablado con la secretaria, con el operador, con el analista y nadie te ha resuelto el problema. Es porque nadie está capacitado para resolvértelo, sino el gerente. Entonces tu problema tiene tiempo, nadie te lo resuelve y llega un punto que tú dices: voy a esa compañía y tengo que hablar con el gerente. Bueno, algo así ocurre cuando usted busca el favor de Dios fuera de Cristo. No haya respuesta porque está buscando en el lugar equivocado. Leamos lo que dice el versículo 16 del libro de Hebreos capítulo 4.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que dice confiadamente, porque tenemos la seguridad de que nuestra oración es escuchada y no solamente eso, será respondida de manera oportuna, porque cuando vamos a Cristo hallamos misericordia y gracia, hallamos oportuno socorro. No llega antes, no llega después, llega en el momento oportuno. Y a veces en nuestra mente humana, nuestra mente limitada, no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Vemos muchas injusticias, desastres naturales, problemas familiares, enfermedades, y no lo entendemos, pero la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y primeramente tenemos que desear que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas. Y la palabra también dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que quizás usted no entienda una situación que esté viviendo, pero si descansa en la voluntad del Señor, va a sentir que va a llegar el socorro en el momento oportuno. Porque no tenemos cualquier sacerdote, sino tenemos a uno que nos entiende, uno que siente compasión de nosotros. ¿Y por qué siente tanta compasión? Porque vivió entre nosotros, vino aquí a este mundo, pero anduvo sin pecado. En el capítulo 7 del libro de Hebreos sigue hablando acerca del sacerdocio de Cristo. En el versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y este pasaje nos describe el sacerdocio de Jesús como un mejor pacto, como un pacto que permanece para siempre, como un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, un sacerdocio que salva perpetuamente, que vive para siempre, santo, sin mancha, que solamente necesitó de un solo sacrificio, un sacrificio perfecto y para siempre, en contraste con el sacerdocio arónico, que siempre cambiaba porque los sacerdotes, pues, evidentemente tenían que morir, eran pecadores, todos los años tenían que hacer los mismos sacrificios para perdón de sus pecados y luego para los del pueblo, porque eran imperfectos. Entonces, bueno, por eso es que dice, nos ha hecho acreedores, merecedores de un mejor pacto. Con Cristo, el sacerdocio es un mejor pacto. Entendiendo entonces que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, vayamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2 en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y allí se está refiriendo a la iglesia. Nosotros como iglesia somos un sacerdocio santo. Y dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, pero por medio de Jesucristo, aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo revisamos en la palabra hace unos minutos. También en Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que usted y yo somos sacerdotes delante del Señor. Habíamos hablado que los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios, pero ¿qué tipo de sacrificio ofrecemos hoy en día nosotros?
Recordemos que nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Así que como tal, como sucedía en el sacerdocio arónico, nosotros no tenemos que presentar ninguna ofrenda porque ya el precio fue pagado. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de esa manera es que nosotros presentamos nuestro sacrificio viviendo en santidad, viviendo bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Toma responsabilidad sobre lo que el Señor te ha dado. Cuida tu sacerdocio, no te corrompas, no profanes lo que el Señor te ha confiado. Busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Conságrate a Dios todos los días de tu vida. Di como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Como dice el texto inicial de Hebreos 4, 14 al 16, retén lo que has aprendido del Señor, retengamos nuestra profesión. Acércate a Dios, pero ¿de qué manera te vas a acercar? Confiadamente, sabiendo que tenemos un acceso directo al trono de la gracia a través de Jesús. Vamos a alcanzar su misericordia, vamos a tener el oportuno socorro, no importa lo que estés viviendo. Tenemos un Dios que también vivió entre nosotros y se compadece de cada uno de nosotros, que entiende cada una de las situaciones. Ya no hay rituales, ya no hay vestiduras especiales. La única vestidura que necesitamos para entrar confiadamente al trono de la gracia es la vestidura de la santidad. Vestir nuestros corazones, nuestros pensamientos con la santidad del Señor. Y allí estamos a tan solamente doblar las rodillas y clamar a su santo nombre. Y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida porque lo ha prometido. Haz tu función de sacerdote, no dejes de orar. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tus amigos, ora por las naciones. No todo está perdido. Ora por sanidad, ora por restauración. A veces cuando tenemos cultos de oración hay tantos motivos que tú dices: Dios mío, si comenzamos a nombrarlos uno por uno no vamos a terminar. Intercedamos, somos sacerdotes del pueblo de Dios. Y su oído y sus ojos están atentos a nuestro clamor. No estamos hablando solos. Dios nos está escuchando. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que vamos a recibir una respuesta oportuna. No hay causa perdida. Tenemos que clamar sin descansar. No hay causa perdida. Nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso y para Él no hay imposibles. No importa lo que vean tus ojos. Nosotros no nos movemos por circunstancias, nos movemos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que aunque no lo veamos, aunque no veas eso que tanto anhelas, intercede como un sacerdote de Dios. No desmayes, tu oración va a ser respondida. Queridos hermanos, familiares, amigos, que Dios los bendiga, que Dios les guarde y que su palabra sea implantada en nuestros corazones. Amén.